bienvenidos nuevamente a este curso de Introducción al Derecho. Y hoy en esta segunda clase vamos a iniciar con el desarrollo de un tema que suele traer algunos inconvenientes a la hora de ser estudiado y a la hora de desarrollarlo en los exámenes tanto parciales como finales, que es el tema de conocimiento. Para dar una introducción, a mí me gusta explicarlo de la forma en la que yo mismo lo he aprendido en la secundaria, para después entrar a analizar cuál es la postura de la cátedra y cuál es la forma en la que ustedes tienen que desarrollarlo a la hora de exponer el tema de conocimiento. Nosotros veíamos la teoría de Nicolai Hartmann, que si bien es una teoría antigua, superada, sirve como un punto de partida para entender cuál es la idea principal del concepto de conocimiento. Partimos de la idea de que hay dos elementos que están separados en esferas distintas. El sujeto, por un lado, que es aquel que conoce, es aquel que se adentra dentro del objeto para conocerlo, y por otro lado tenemos justamente el objeto, que es aquello que va a ser estudiado. El sujeto podemos llamarlo sujeto cognoscente y al objeto cognoscible. El ible implica la posibilidad de. En este proceso de conocimiento se da una suerte de relación, un vínculo. Tenemos un elemento encargado de salir de su esfera a través de un trabajo intelectual, obviamente. El sujeto sale de su esfera y se introduce intelectualmente al objeto. ¿A los fines de qué? A los fines de generar en sí una imagen de ese objeto. Una imagen que implica la aprehensión del objeto, es decir, incorporar cuáles son las cualidades, descubrir, entender, comprender cuáles son las cualidades esenciales y accidentales de ese objeto, conformando en sí una imagen y volviendo, por así decirlo, a su esfera ya modificado, ya con una imagen de ese objeto. Entonces, el encargado de salir de su esfera, de trascender a sí mismo para descubrir al objeto, es el sujeto. Y una vez que vuelve modificado. Por eso siempre nosotros cuando conocemos, cuando adquirimos conocimiento, nunca volvemos a ser los mismos. Nuestra cabeza se abre, nuestra cabeza se expande y vamos cambiando, vamos modificándonos. Por lo general para bien, porque el conocimiento es un bien valioso para el ser humano. Entonces, esta es más o menos la idea del proceso, la relación de conocimiento. Tenemos dos elementos, el sujeto y el objeto, y un vínculo o relación de conocimiento que se da entre ellos, que es una relación intelectual de aprehensión, es decir, una suerte de incorporación inmaterial de cuáles son las cualidades de ese objeto. Porque entre sujeto y objeto puede haber muchos tipos de relaciones, no solamente relación de conocimiento. Ahora, analizándolo desde el punto de vista de la cátedra, decimos que el conocimiento es un proceso intelectual que consiste en aprender las cualidades esenciales y accidentales de un objeto ser o ente. Podemos englobarlo como un objeto. Analizando esta definición, podemos decir que es un proceso porque implica una sucesión secuencial y procedimental de etapas, más o menos el vínculo de conocimiento, que es lo que acabamos de analizar, donde podemos avanzar o retroceder en el acto de conocer. Es intelectual porque requiere un esfuerzo cognitivo de la mente del sujeto, no es un proceso de fabricación, no es un proceso manual, por ejemplo. Entre sujeto y objeto, por ejemplo, si yo quiero conocer este mouse, voy a tener un vínculo intelectual, un vínculo cognitivo. Si yo estuviera fabricando este mouse en vez de conociéndolo, ya sería un proceso material, no sería un proceso intelectual. Y además es intelectual porque es en la mente del sujeto donde queda almacenada la información recopilada. Y aquí está el punto central del concepto de conocimiento, la aprehensión. Es un proceso intelectual que consiste en aprender. La aprehensión, con H intermedia, implica una suerte de incorporación inmaterial, interiorizar lo que es externo, es decir, lo que pertenece al objeto, generando en el sujeto una imagen de cómo es el mundo o la realidad, o de cómo es el objeto que estoy estudiando en este preciso momento. Consiste no solamente en memorizar, sino en llegar a comprender lo que estoy intentando conocer.
asimilarlo mediante un trabajo mental. ¿Y qué es lo que aprendo? Las cualidades. Las cualidades las podemos dividir en dos tipos: cualidades esenciales y cualidades accidentales. Las accidentales son las más fáciles de conocer, son lo que nosotros podemos percibir a simple vista por lo general del objeto y que varía dependiendo de objeto a objeto. Por ejemplo, si yo quiero conocer una mesa, sí podría analizar la mesa en la que está puesta mi computadora en este preciso momento y podría decir que es una mesa de madera, de un color marrón claro, que no tiene patas, sino que tiene unas barreras a los costados que la sostienen, etcétera. Si analizamos una mesa típica de un comedor, podemos decir que tiene 4 patas, que es de madera, un tanto oscura, etcétera. En cambio, cuando yo quiero conocer las cualidades esenciales es donde se dificulta el proceso de conocimiento. Las cualidades esenciales son aquellas que hacen que un ser sea lo que es y no otra cosa. Es lo que lo distingue de los demás objetos del mundo. Estas cualidades van más allá de la percepción de los sentidos y requieren un trabajo intelectual para ser conocidas. Por ejemplo, si yo quisiera armar una definición de mesa, tengo que ir más allá, a analizar qué es lo que tiene de único, de común y de especial todas las mesas del mundo que la distinguen de los demás objetos que yo podría llegar a conocer. Podríamos decir, por ejemplo, que una mesa es un mueble que tiene por lo general una superficie lisa en su parte superior y que sirve para apoyar o colocar objetos en ella. Después, si tiene 4 patas, si tiene 2 patas, si no tiene ninguna, si está colgada de un soporte a una pared, si está hecha de madera, si está hecha de aluminio, si está hecha de plástico, de lo que fuere, si la utilizo para comer, para estudiar, para apoyar mis libros, lo que fuere. Esos son elementos accidentales. Lo esencial es lo que hace que una mesa sea lo que es y no otra cosa. Y para finalizar con la clase de hoy, vamos a analizar dentro de esta definición, dentro de esta postura de la cátedra respecto al conocimiento, cuáles son sus elementos. Tenemos por un lado los 3 elementos básicos, los 3 elementos clásicos, si se quiere, de la relación de conocimiento, que ya vienen de las teorías anticuadas, tales como las de Nicolai Hartmann, que hemos analizado hace un momento. Tenemos un sujeto cognoscente, es aquel que se lanza sobre el objeto para conocer sus cualidades. Es el encargado de trascender su propia existencia llevando a cabo el proceso de aprehensión. Y el objeto cognoscible o conocido es aquel cuyas cualidades pretenden ser conocidas por el hombre. Si queremos hacer una suerte de clasificación de los objetos, tenemos de distintos tipos. Tenemos los objetos ideales, los objetos metafísicos, los objetos culturales y los objetos naturales. Para un mayor desarrollo de cada uno de estos objetos, podrían consultar el texto de Abelardo Torré cuando tocamos la clasificación de los objetos según Carlos Cosio. Y como tercer elemento clásico, por así decirlo, tenemos el vínculo o relación cognitiva. ¿Qué es ese vínculo que se da entre el sujeto y objeto donde se entabla un puente de comprensión por el cual el sujeto comprende, aprehende al objeto? Si nos vamos a las teorías gadamerianas, podríamos hablar de puentes hermenéuticos de comprensión entre el sujeto y el objeto, a través de un conocimiento circular, si se quiere, en el que el sujeto aprende las cualidades del objeto, se cambia, genera un preconcepto distinto de lo que es el objeto y a la hora de volver a conocerlo lo voy a conocer de una manera distinta. Una vez que lleguemos a analizar lo que es la postura gadameriana o de la filosofía hermenéutica, vamos a comprender un poquito mejor qué es esta idea del conocimiento a través de puentes hermenéuticos. Por último, la cátedra agrega 2 elementos a estos 3 clásicos, digamos, para configurar 5 elementos que tiene toda relación de conocimiento. Y están relacionados con la postura epistemológica de la cátedra, que la vamos a analizar en las clases siguientes. El contexto y el paradigma. El contexto implica el conjunto de circunstancias de hecho en las cuales se produce el conocimiento. Es todo lo que rodea a los elementos clásicos, todo lo que rodea al sujeto a la hora de conocer lo que rodea al objeto. Son las circunstancias fácticas de hechos sociales, culturales, externas al sujeto que influyen a la hora de conocer. No es lo mismo que un científico conozca en un laboratorio
en un entorno controlado, si se quiere, a que salga a hacer un trabajo de campo queriendo conocer el mismo objeto tal como se da en la naturaleza con muchos otros factores, con un contexto diferente que lo influye de una manera muy distinta. Y por último tenemos el paradigma. El paradigma se define como un conjunto de presupuestos teóricos constituidos por aquellas ideologías, valoraciones y creencias que actúan sobre el individuo de manera consciente o inconsciente. Se trata de una suerte de lente a través del cual el sujeto conoce al objeto, limitando su capacidad de conocer de manera pura y objetiva las cualidades. Y esto está íntimamente relacionado con lo que vamos a estudiar de la postura de Folari. Yo no puedo conocer al objeto tal cual es, sino lo percibo desde cierta perspectiva a través del paradigma que tengo necesariamente que influye siempre. Puede ser de manera consciente, puede ser de manera inconsciente, pero todos estamos inmersos dentro de un paradigma. Y aquí, hablamos un poco de lo que es la postura de la cátedra. Históricamente, las ciencias han intentado, pretendido y hasta aparentado que sus conocimientos fueran obtenidos de manera objetiva, sin que exista influencia alguna de la subjetividad de los científicos. Pero la realidad hoy en día nos permite entender que es imposible una objetividad pura en cualquier proceso de conocimiento, por lo que hablamos, siguiendo a Roberto Folari, de objetivación más que de objetividad. La objetivación consiste en analizar el objeto desde cierta perspectiva, casi como ponerlo sobre una tarima y analizarlo desde un ángulo determinado, desde una perspectiva determinada, siempre reconociendo que existen elementos externos al mismo que influyen, es decir, el contexto, y dificultan ese proceso cognoscitivo. También tenemos que entender que si yo al mismo objeto lo estudio desde una perspectiva distinta, podré obtener un conocimiento del mismo objeto diferente, porque mi perspectiva, mi paradigma me influyen a la hora de conocer el objeto. Así que eso ha sido todo por la clase de hoy. Los invito nuevamente a seguirme en mis redes, a suscribirse a mi canal de YouTube para no perderse ninguna de las clases de este curso de Introducción al Derecho. Sin nada más que decirles, nos vemos en la próxima.